Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo muy especial. Lo primero porque ojalá lo hubiera tenido cuando yo jugaba al fútbol y lo segundo porque llevo muchos años tratando este tema de forma tanto teórica como práctica. Fuerza en deportes colectivos. Cuando hablamos del entrenamiento de fuerza nos referimos no solo a fuerza, sino también a velocidad, potencia, etc. Y no solo en fútbol, sino en prácticamente todos los deportes colectivos. ¿Qué va a diferenciar un entrenamiento de fuerza de un deporte colectivo a otro? Por ejemplo, de fútbol a baloncesto o a balonmano. Básicamente los patrones predominantes de cada deporte. Es decir, en un deporte habrá más un patrón vertical, por ejemplo, en baloncesto los puntos, las acciones determinantes vienen más de un patrón vertical y a lo mejor en fútbol pues vienen más de un patrón, suelen venir más las puntuaciones de un patrón horizontal, de un sprint, etcétera. Aunque también hay patrón vertical, hay que entrenarlo todo, pero depende, cada deporte tiene un patrón más determinante. Pero dentro de eso, la mayoría se podrían entrenar de una forma muy similar, teniendo en cuenta, enfocándonos más en unos o en otros patrones. ¿Qué es entrenar la fuerza? Bueno, la época dorada del culturismo hizo un marketing brutal, que llega hasta nuestros días, y nos creemos que una mancuerna o una barra solo sirve para trabajar como los culturistas. Mentira, es una herramienta y como tal pues tiene muchas formas de utilizarla. El problema es que muchos monitores de gimnasio, comercial, etcétera, pues al final no tienen suficientes conocimientos en estos ámbitos y básicamente ese marketing tan brutal que hizo Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y toda esta gente en los años 80-90, pues ha calado demasiado y básicamente yo he visto muchos futbolistas que he tenido yo que me decían, Paquito, me he apuntado al gimnasio y le he dicho al monitor que me haga una rutina para fútbol, porque yo soy futbolista. Y digo, vale, déjame que la supervise, déjame que le eche un vistazo a ver qué te ha mandado. Horrible. Al final eran rutinas de culturismo, solo que quitando ejercicios del tren superior y poniendo más ejercicios del tren inferior. Pero cosas totalmente sin sentido, porque al final el culturismo no busca el rendimiento, el culturismo busca la estética. Y muchas veces, se sacrifica el rendimiento, se sacrifica la fuerza, la velocidad, se sacrifican muchas cosas por trabajar la estética, porque al final pues es un deporte, arte, llamarlo como queráis, pero al final en el culturismo el que gana es el que tiene mejor estética, no el que tiene más fuerza, no el que tiene más resistencia, etcétera. Entonces es lo que se busca ahí y para eso trabajan. Pero nosotros, como futbolistas o como jugadores de baloncesto, jugadores de balonmano, fútbol sala, tenemos que buscar otra cosa, tenemos que buscar rendimiento, tenemos que buscar ser más rápidos, más fuertes, más potentes, lesionarnos menos. Y todo esto nos puede ayudar mucho el entrenamiento de fuerza. ¿Qué es lo que diferencia básicamente? Bueno, pues si habéis visto a gente en el gimnasio entrenar, a culturistas, etcétera, ellos mueven las pesas de forma lenta. Muchas repeticiones, llegando al fallo muscular, utilizan muchas máquinas, ¿vale? Nadie se hizo rápido entrenando lento. Esto tenéis que tenerlo en cuenta ya. Entonces, la velocidad a la que movemos las cargas es determinante para mejorar. ¿Por qué? Porque la fuerza no solo viene de la masa muscular. La masa muscular simplemente ayuda, es una variable más. Pero la fuerza, la potencia, la velocidad vienen del sistema nervioso, vienen de un impulso nervioso. Y eso es lo que tienes que mejorar en tu deporte. Fuerza, ¿qué es fuerza? Fuerza es masa por aceleración. Y ahí está la clave, lo que estábamos diciendo. La clave no está en la masa, la clave está en la aceleración. Independientemente de la masa que estemos moviendo, los kilos que estemos moviendo, la aceleración siempre debe ser la máxima intencional, es decir, mover esos kilos a la máxima velocidad posible. Eso lo que hará es mejorar nuestro impulso nervioso para al final movernos más rápido dentro de la cancha, dentro del campo, etc. Por supuesto, antes hay que tener en cuenta ciertas cosas. Lo primero siempre, individualización, depende del individuo, depende de lo que necesite mejorar cada persona, depende de lo que hemos dicho antes, lo que te exija tu deporte. Además también
antes de la máxima velocidad intencional hay que tener una buena técnica. Es decir, primero hay que entrenar la técnica de los ejercicios y a partir de ahí ir subiendo la carga e ir subiendo la velocidad. Y esa es otra cuestión, el tema de la carga tenemos que variar durante la temporada. De forma general, lo que podríamos decir es que fuera de temporada hay que mover mayores pesos a unas velocidades más lentas, pese a que la velocidad intencional sea la máxima posible, y en temporada hay que mover pesos medios, ligeros, en fin, hay que utilizarlo todo para sacar nuestro máximo rendimiento. Ahora que ya sabemos lo que es la fuerza, vamos a ver en qué nos puede ayudar. 1. Lesiones. Se estima que con un adecuado entrenamiento de fuerza en el fútbol se podrían evitar hasta un 40% de lesiones. 1. Lesiones tendinosas. Los cambios de dirección, cambios de ritmo, etcétera, producen lesiones en los tendones. Incluso el crecimiento en etapas de formación producen lesiones en los tendones. Bueno, el crecimiento no, evidentemente. Es decir, esos cambios de ritmo y cambios de dirección en la etapa de crecimiento, mejor dicho. La fuerza lo que hace es acondicionar el tendón y hacer que no se produzcan tantas lesiones. Es vital. Al final en la fuerza no hay un contacto con el suelo, evitamos el contacto y reforzamos esos tendones. Esto es bastante más complejo, pero bueno, por explicarlo así rápido. Luego lesiones ligamentosas. Cuando la masa muscular es débil, algunas partes, como los ligamentos, se ven más forzadas en ciertas ocasiones, en ciertos movimientos. Además, muchos jugadores tienen un control, una propiocepción, un control de su cuerpo nula, pésima en muchas de las acciones, y por la falta de técnica en estos patrones básicos se acentúa la posibilidad de sufrir una lesión de ligamentos. Otro punto de las lesiones, descompensaciones o falta de equilibrio entre diferentes articulaciones, masa muscular, etc. Por ejemplo, rodilla-cadera. Muchos futbolistas padecen un déficit brutal de la fuerza de extensión de cadera. Esto lleva a que la rodilla tenga que llevar todo el peso de los movimientos y al final pues muchas lesiones vienen por ahí, incluso en deportistas profesionales. Vale, vamos con otro punto. Ser más rápido. En los deportes colectivos no solo hay que producir fuerza, además hay que producir fuerza rápido, es decir, velocidad. Esta mejora se produce a través del rendimiento del sistema nervioso, es decir, lo que hemos dicho antes, mejorar ese impulso nervioso, que es lo que nos hace producir más fuerza en menos tiempo. Esto es importante, muy importante. Y considero que es algo demasiado valioso y determinante como para dejar el entrenamiento en manos del azar, ¿no? Es decir, al final, en un entrenamiento de un club, los entrenadores tenemos que programar para todo el colectivo y muchas veces son juegos integrados. En esos juegos integrados tú no puedes medir, no puedes trabajar concretamente este impulso nervioso. Esto habría que hacerlo fuera del club en sesiones aparte. ¿Por qué? Porque además de poder controlar estas variables y tener que controlarlas, la concentración de cada repetición, de cada sprint, es importantísima para mejorar este impulso nervioso, además de estar lo menos fatigado posible de cara a cada repetición. Y 3, otra cosa a tener en cuenta con el tema del entrenamiento de fuerza. De forma indirecta, la eficiencia de carrera, de forma indirecta, entrenar la fuerza también mejora la resistencia. ¿Por qué? Bueno, básicamente, imaginemos un ejemplo. Durante un partido de fútbol, dos jugadores tienen que recorrer unos 800 metros a una velocidad de 20 km por hora, por decir algo, me lo estoy inventando. Uno de esos jugadores es capaz de alcanzar 50 km por hora de velocidad máxima. Sin embargo, el otro jugador alcanza como máximo 40 km por hora. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que realizar un esfuerzo de 800 metros en total a 20 km por hora, al segundo jugador, que solo puede alcanzar 40 de máximo, evidentemente le va a costar más, porque es un porcentaje mayor con respecto a su velocidad máxima. Es decir, que al final, siendo más fuertes, podemos aguantar más tiempo corriendo, porque al final es mantener una carrera, mantener un estímulo, es mantener un nivel de fuerza durante X tiempo. Si tu fuerza es mayor, mantener ese nivel te va a costar menos esfuerzo, evidentemente. Por supuesto, hay muchas más cosas que se involucran en este aspecto, ¿vale? Pero
mejorar la fuerza de forma indirecta ayuda a la resistencia. Y ahora vamos con algunos datos muy interesantes de, por ejemplo, lo vemos dos patrones muy básicos: la fuerza o la potencia ejercida en salto vertical y en salto horizontal, tanto vertical como horizontal. Bien, para que os hagáis una idea, en salto vertical los mejores deportistas del mundo en deportes colectivos se sitúan por encima de 80 centímetros de salto vertical en el género masculino, en los hombres, y por encima de 70 centímetros de salto vertical en mujeres. Esto no quiere decir superar una valla de 80 centímetros, 70 centímetros, no. Ahí tenemos la flexión de la cadera que nos ayuda a superar la valla, ¿no? Esto quiere decir del máximo saltar 80 centímetros por arriba, 70 centímetros por arriba. Uno de los mejores saltos verticales registrados en la NFL fue Donald Washington, que para que veáis lo que se puede llegar a saltar, este tío saltó 113 centímetros, 1 metro y 13 centímetros de salto vertical, o sea, es brutal. Y luego, en el patrón horizontal, el test de salto horizontal, el típico salto que se suele decir, salto a pies juntos, que no tiene por qué ser a pies juntos realmente. Salto a pies juntos desde parado, salto horizontal y el aterrizaje, pues bueno, en lo mismo, en deportistas de élite se sitúa por encima de los 2 metros 60 centímetros en el hombre y por encima de los 2,20 en mujeres. Y uno también, os pongo un ejemplo top de un superhombre, Jerome Simpson, 340 centímetros, 3 metros 40 centímetros de salto horizontal. O sea, esto es brutal. Esto es brutal. También esta gente, esto fue registrado también en el NFL Combine, esta gente de la NFL tenemos que tener en cuenta que desde pequeños entrenan la fuerza. Nosotros aquí no. Nosotros aquí, cuando eres pequeño, que no te vean hacer una sentadilla, que no te vean tocar una pesa. Nos basamos en mitos sin fundamento. Sin embargo, esta gente desde pequeño lleva haciendo entrenamiento de fuerza, no tiene por qué ser con peso el entrenamiento de fuerza, simplemente desde pequeño aprender un patrón, y cuando ya tienes asentado ese patrón ya puedes empezar a meter kilos conforme vas creciendo, y llega un momento que que es brutal lo que son capaces de hacer. Esta gente son deportistas ya formados completamente y hay muchos de los que estaréis viendo este vídeo que estáis aún en formación, estáis en una etapa de formación, tenéis 12, 13, 15, 16 años, esta gente ya tiene por encima de los 20. Entonces, os voy a dejar por aquí, para chicos y para chicas, más o menos dónde tendríais el 10, el top, en función de vuestra edad. Cualquier cosa, contacto, un correo, por Instagram, por donde queráis, pero sed fuertes.